Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Estamos grabando nuestra segunda clase, lo que necesite, lo que ella necesita. Esto es un taller que iniciamos la semana pasada, justamente con una meditación de la necesidad que tenemos en nuestros matrimonios, de regenerarnos o de continuar avanzando también, o de hacer un alto en el camino y reflexionar cómo estamos, ¿verdad? Entonces, estos son los libros que estamos llevando. Vamos directamente con esta información. También de la clase pasada lo comenté. Lo que necesita, lo que ella necesita, que es el nombre de este taller. William F. Harley Jr. es el autor. El arte de tener un matrimonio íntimo de Tim y Jennifer Cousin. Y cuando dos se vuelve uno, de McCloskey. Ok, obviamente las escrituras es el principal libro que llevamos. De hecho, estos tres libros están basados en las escrituras porque a mí me sorprende cómo la Biblia no es para nada obsoleta, al contrario, está llena de sabiduría para todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ingresemos directamente a nuestra clase, a nuestro taller. Me voy a permitir poner esto acá. La clase número 2 es comprendiendo las conexiones en el matrimonio. Veíamos la vez pasada qué tan importante era comprender nuestro conocimiento sexual desde nuestro origen. Es triste, pero bueno, para entender la sexualidad debemos de entender cómo muchos hemos sido mal informados o no informados inclusive, ¿verdad? Desde niños. Vivimos en una sociedad donde tal vez nuestros padres, no por maldad, obviamente, pues quién va a querer hacer daño a sus hijos, pero no se informaba o no se podía o no se sabía más bien cómo informar de estas cosas tan, tan especiales en esta área de la sexualidad a los hijos, ¿verdad? Entonces, finalmente, pues fuimos aturdidos como humanidad por malas experiencias y finalmente el ser humano se ha desviado su corazón, ¿verdad? Por no conocer cómo es la sexualidad ni la visión de Dios para la misma. Entonces, en mucha ignorancia a través de las generaciones, muchos han tomado, ay, esto es negativo, esto es tabú, esto está mal. No, la sexualidad es algo de Dios, es algo creado, como cada ser humano fuimos creados por Dios. Somos hechura de Dios, entonces no hay razón para ver la sexualidad de una manera negativa o falsa, simplemente que sí se necesita ver como Dios la ve, cómo debe desarrollarse el matrimonio, solo en el matrimonio la vida sexual, y ya veremos un poquito por qué. No es un documento ni mucho menos, pero al día de hoy pues podemos ver que mucha gente, vimos una estadística también, que tan alto es el índice de divorcios y cada vez crece más, y precisamente hoy las parejas se sufren las consecuencias. Y esto es en todos los niveles, sean eh, profesionistas, sean con dinero, sin dinero, sean independientemente, la gente se separa y no tiene conocimiento de esto, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver precisamente en esta segunda clase un poquito de la visión de Dios hacia el matrimonio, y va muchísimo más allá de una institución fría o un contrato, ¿verdad? Que solamente se firma para tener hijos. No, 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 no. Entonces, al contrario, vamos a ver que un poquito que el fuego del amor es importante en el matrimonio y cómo construirlo, ¿verdad? Precisamente el autor de Lo que él necesita y lo que ella necesita propone que todos, ¿verdad? Tenemos figuramente un banco del amor, que todos somos como un banco. ¿Quién no quisiera ser un banco, ser dueño de un banco, ¿verdad? Pues figurativamente lo somos. Cada uno de nosotros genera una cuenta, ¿verdad? Por decirlo así, para cada persona que se conecta con nosotros. Cada persona que llega a nuestra vida y sobre todo que se queda, ¿verdad? Y que entabla una relación con nosotros, genera una cuenta. Esa cuenta, nosotros somos los dueños del banco, somos el banco precisamente. Llega esa persona y cuando hay conexión, cuando hay empatía, cuando hay comunicación positiva, me cayó bien, la veo seguido en mi trabajo, mi papá, mi hermano, esa cuenta va creciendo conforme haya una conexión cada vez más positiva. Obviamente, pues las pláticas que se entablan, conozco más de ti, conozco más de mí, la amistad que se entabla, vamos a tomar un café o nuestras familias se conectan, o sea, todo eso incentiva a precisamente ese banco del amor. Pero también sucede lo contrario, también sucede personas que tal vez iniciaron una relación
de comunicación contigo, conmigo, y en alguna manera no hubo empatía, hubo un problema, una discusión, un desacuerdo, cualquier tipo de cosa negativa, que eso también, es decir, como una persona que en vez de ingresar recursos, saca recursos. Y bueno, pues obviamente podemos pensar que ese tipo de personas también pueden incluso hasta sobregirar la cuenta. Ya no quiero ver más a esa persona y esa cuenta se sobregira, saca, la saca del banco, ¿no? De tu banco esa cuenta, la cancela, ¿verdad? Entonces, aquí obviamente lo que se espera es que la mejor cuenta o la cuenta más alta, la cuenta con más recursos, ¿quién va a ser? ¿Quién crees? Pues obviamente tu pareja, ¿no? Tu esposo, tu esposa. ¿Por qué? Pues porque por eso has decidido casarte, por eso has decidido vivir toda una vida con él, con ella, porque es la que más ha abonado a esa cuenta, ¿verdad? Entonces, pero aquí viene la pregunta es cómo hacer que esa persona especial, ¿no? Esa persona con la que te casaste, en la que ya vives, que generaron vida, ¿verdad? Con hijos, pues esté abonando constantemente a su cuenta más que a las demás personas. Lo común que sucede tristemente es cuando precisamente nos casamos y empieza a pasar el tiempo, llega la rutina y la cuenta empieza a disminuir. O sea, empiezan las discusiones, empiezan los problemas, los desacuerdos, y que en promedio los días felices, la comunión, esas cosas que pasaban en el noviazgo que eran tan especiales, en vez de crecer, se empiezan a disminuir hasta que se sobregira. Y cuando de repente en la vida cotidiana, en el trabajo, en otros lados, en la calle, en la convivencia diaria con otras personas, a alguien diferente conoces, a la pareja, y llega y empieza a entablar y ingresa fondos, aunque sea pequeños, pero constante, puede degenerar en relaciones extramaritales, porque la cuenta de otra persona fue mayor que la de nuestro cónyuge, ¿verdad? Entonces, pues es una tristeza, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en la realidad. En Génesis 2, 24, 25, que lo leímos también en la clase pasada, dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se unen a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Recordarás que era Adán y Eva en los orígenes. Dice, ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Aquí hablamos de que era una conexión física, emocional y espiritual, una conexión profunda, ¿verdad? Y que no solamente eran ellos dos, sino con Dios, con el Señor. Entonces, ellos tenían sus cuentas llenas, hablando de las cuentas que estamos hablando, pues estaban llenas porque eran nada más ellos tres, ¿verdad? No había opción, pero también estaban plenos y estaban con Dios que los dirigía. Entonces, pero algo pasó, obviamente, la expulsión y los deformó. Entonces, aquí algo importante que cuando nosotros vemos el matrimonio solamente con sexo, ¿verdad? O con esa intención de llenar nuestra plenitud en un solo sentido, pues hay algo que no es completo. Y lo hablábamos también la vez pasada un poquito de esto. Cuando solo se tiene sexo, una unión física y no una unión emocional y espiritual, es un acto incompleto. Y eso no completo no es de Dios. Entonces habrá consecuencias como pues se las ha sabido, ¿verdad? Esa degeneración. O sea, solamente hay una conexión en un momento, pero de repente después pasa los días o pasan otros momentos que no están en la cama y hay una desconexión emocional y también una disconexión emocional y una desconexión espiritual también, ¿verdad? Entonces, eso puede estar bien. Entonces, justamente por eso es que esta clase se llama comprendiendo, perdón, las conexiones en el matrimonio. La primera conexión es saberse comunicar efectivamente. La comunicación todos sabemos que es crucial y en cualquier lugar lo podemos, lo podemos escuchar. Aquí en esta escritura en Filipenses 2, del 3 al 6, dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios. No consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Esto es bien importante, esta escritura, porque si esto es para la vida espiritual, para la iglesia, pues con más razón o con una buena razones para el matrimonio. No sean egoístas. Es la mejor manera de practicar esta escritura en la vida cotidiana que en el matrimonio. Es el mejor lugar de práctica. Si no sean egoístas. Entonces, qué triste porque nosotros somos por naturaleza egoístas. Estamos pensando en nuestras necesidades.
Y a veces nos casamos porque ella la amo, porque ella me gusta, porque ella llena los estándares de mis expectativas. Y aunque por un momento pienso que yo quiero llenar los estándares de ella, y viceversa, ¿verdad? Ella llena los míos, yo llena los suyos. Yo creo que en algún momento lo han pensado y por eso han decidido casarse. Especialmente en la vida cotidiana, de repente no es así. Lo primero que se pierde de repente en el matrimonio es la humildad. Dice aquí, sean humildes, considerando a los demás como mejores que ustedes. Ese es un desafío tremendo en la vida de un matrimonio. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Entonces, es todo un reto. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida hemos pensado en nosotros, o a lo mejor, obviamente, pensamos en los demás en una manera cuando podemos, ¿no? Es una clásica observación, bueno, cuando pueda voy a ayudar, cuando si es mi posibilidad yo quiero hacer, pero en el matrimonio todo el tiempo debe ser posible. Este es un buen desafío. Por eso dice aquí, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que tiene que ver Jesús aquí, bueno, mucho, porque es el ejemplo de dar, el ejemplo de negarse a sí mismo. Dice que aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrar. O sea, Dios encarnado, el mismo Señor, el creador del universo, se hizo un hombre, que humillación. Y no solamente se hizo un hombre, sino su esclavo. O sea, eso habla mucho. Imagínate tener esa misma actitud en nuestros matrimonios. Creo que no habría divorcios, ¿verdad? Entonces, aquí bien importante es que justamente que cuando el sexo, hablamos de sexo, que es un tema muy privado, de repente nos podemos poner inseguros, de repente será algo incómodo, ¿verdad? Aunque eso se torna algo especial y eso está bien, ¿verdad? Porque bueno, no es hablar con la pareja de sexo, no es hablar como cualquier tema. Dice aquí, porque se pierde algo o mucho de misterio, erotismo. En realidad, hablar de sexo puede ser y está incómodo, no igual hacerlo, ¿verdad? Pero el hablarlo en pareja es toda una aventura también. Pero se necesita mucha humildad, mucha comprensión de la otra persona. En Cantares 5.1, que por cierto es el único libro religioso que habla del sexo, todo un libro lo dedica al sexo, que es el libro de Cantares. Y aquí en el 5, versículo 1, capítulo 5, dice, he entrado en mi jardín, tesoro mío, esposa mía, recojo mirra entre mis especias y disfruto del panal con mi miel y bebo vino con mi leche. La manera en que ellos se comunicaban era una manera poética. Increíble, porque hablar del sexo es complicado. Y no vas, de repente, si hablas como psicólogo, hablas como un médico, pues a lo mejor vamos a hablar de las partes íntimas, de las partes del cuerpo humano, y esto hasta pierde erotismo, pierde eso bonito, ¿verdad? Pero hablando poéticamente, es una manera de comunicar efectivamente, poder conectar justamente con esta parte tan especial de comunicación entre hombre y mujer, ¿no? Y aquí lo logra. En Cantares ya puedes tú observarlo, ¿verdad? Este libro fue un libro que fue escrito por Salomón, 900 años antes de Cristo, ¿verdad? Que es el escritor de este libro. Y la verdad es que es bellísimo, es muy padre, ¿no? Entonces, como aquí lo dije, ¿verdad? Salomón vivió aproximadamente 900 años y fue el escritor de todo este libro, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿de qué nos estamos perdiendo, verdad? ¿De qué nos estamos perdiendo? Ahí está la información. Ahí está Dios, que nos quiere llenar de conocimiento para poder gozar nuestro matrimonio. Y si hay dificultades, pues poder regresar otra vez al plan de Dios original, que es plenitud total. La segunda conexión primero la comunicación, entender que la comunicación es bien importante, y el saber cómo, que es lo que acabamos de ver, saber cómo conectarnos en todo sentido. Acuérdate, la vida íntima de la pareja no es solo sexual, es espiritual y es emocional. Aquí la segunda conexión es comprender lo que él y ella buscan en primer lugar. Es bien importante que la comunicación, pero también justamente por eso, saber qué es lo que ella necesita y lo que él necesita, el nombre de este taller, ¿verdad? ¿Qué es? Entonces, el libro de Harley comenta en su libro que ya mencionamos, dice, cuando el sexo y afecto se trata, no puedes tener lo uno sin lo otro, justamente lo que estamos comentando. Estas dos conexiones, que es el sexo y el afecto, están totalmente relacionadas. No puedes tener lo uno sin lo otro. Y es lo que
ella y él necesitan, ¿verdad? En el libro de Macaos, que dice en un comentario, hacer el amor tiene que ver con incrementar la experiencia de amor en la pareja en todos los niveles de su relación, y tener una relación sexual será la más sincera expresión de ese amor. Así es. Hacer el amor tiene que ver no solamente el físico, sino en el emocional y también en el espiritual, o sea, en todos los sentidos. Podemos llegar a esa plenitud en nuestra relación, ¿verdad? En Malaquías 2:14, mira qué tan importante, estamos hablando del Antiguo Testamento, años antes de Cristo, y fíjate, dice, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué, porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Este es si bien es un mandamiento, porque es una orden al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, esto es para toda la humanidad. Por eso vino Jesús, que es tema que no vamos a tocar en este momento, pero precisamente lo que Dios quiere es tener una conexión con toda la humanidad. Y la voluntad de Dios es para todos nosotros, no porque sea algo rígido, simplemente porque es lo que nos hace plenos, en particular con el matrimonio. Aquí precisamente está hablando de cómo, dice, ¿por qué no aceptan mi adoración? Dice, claman, ¿por qué no aceptan mi adoración? Como cuando decimos, ay Señor, ¿por qué no me escuchas? Ay Señor, ¿por qué te siento lejos? ¿No? Quizá lo has pensado o incluso orado alguna vez en tu vida, pero aquí dice, le diré por qué. Y lo relaciona justamente porque hay infidelidad, ¿verdad? Porque dice, tú y tu esposa hicieron un pacto, hicieron votos, ¿verdad? Pero tú le has sido infiel. O sea, cómo Dios, para Dios es tan importante la conexión entre pareja. Para Dios, incluso lo hablamos en la primera clase, que, que, que el conocerse profundamente en pareja habla mucho o se acerca mucho a la relación que Dios quiere con la humanidad. Porque el conocimiento no solamente es intelectual, otra vez hablamos emocional, hablamos espiritual, pero también sexual. El conocimiento, ¿recuerdas las palabras que hablamos, que demostramos que para Dios el conocimiento es muy profundo y que la vida sexual del matrimonio es una probadita de lo que vamos a ver en el cielo un día, cuando estemos conectados con Él? Entonces, espero que se entienda cómo Dios tan importante es en la conexión entre la pareja en un matrimonio, ¿verdad? Tanto como la conexión con Él mismo. No podemos estar siendo infiel y querer tener una relación con Dios, así de sencillo, ¿verdad? Entonces, lo que Dios quiere es una alianza de plenitud. Él odia el divorcio porque rompe con la unidad perfecta, carne, alma y espíritu. Ahí está. Hoy hay tantos que se divorcian por cualquier razón y eso es algo para meditar. Dios odia el divorcio, no porque es un papel, no porque es una regla de la iglesia que rompamos, no, sino porque rompe con la unidad perfecta, carne, alma y espíritu. Eso sí hay que entender, ¿verdad? Entonces, en el Medio Oriente, de hecho, la Biblia es un libro de Medio Oriente, ¿verdad? Entonces, meditemos un poquito en esto, que también, obviamente, no por ser de allá no nos atañe a nosotros. Creo que como humanidad nos atañe y mucho porque todos somos seres humanos, ¿verdad? Una alianza en el Antiguo Oriente Medio era un compromiso mucho mayor que un contrato común. Las partes se unían entre sí como una familia en una relación que no podía ser rota. No podía ser rota, así es una alianza muy fuerte. Nosotros tomamos, o como sociedad occidental, tomamos el matrimonio mucho más ligero. Pues es un documento, lo firmo para que, pues porque me gusta el vestido, porque me gusta la ceremonia, pero es algo que, bueno, de repente no nos entendemos, pues nos divorciamos, ¿verdad? Entonces, no. Fíjate que incluso el Nuevo Testamento, lo que te comenté hace rato, la escritura que leímos, qué tan importante era esa conexión que hasta Jesús como en Juan 6:56, Jesús mismo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. O sea, esa conexión profunda, esa intimidad, precisamente carne y sangre, ¿verdad? Era justamente algo que Dios esperaba en el matrimonio. Entonces, justamente en los votos matrimoniales, ¿verdad? Que lo que se espera, ¿verdad? En el matrimonio cristiano empieza con un intercambio verbal de votos, ¿verdad? Donde se confiesan uno al otro el amor,
esto solamente, si bien es una ceremonia, se supone que ya se construyó desde hace meses o años, se espera que años para que se solidifique una relación, donde aquí solamente están confesando lo que ya construyeron, lo que ya, la relación que ya se conectó, ¿verdad? Ese banco que ya sus cuentas están muy altas, prometiéndose mutuamente dar todo de sí mismos y recibir de la otra persona todo lo que él o ella es para bien, todo lo que él o ella es, discúlpame, para bien o para mal, ¿verdad? Que se espera obviamente que sea para bien. Pero justamente aquí lo que pasaba en el Oriente Medio es que no se podía concretar. Nosotros podemos pensar que un matrimonio se culmina cuando se firma el contrato, ya estamos casados porque ya se firmó el contrato de matrimonio. No, en el Medio Oriente dice, no solamente es firmar, el contrato se consume o se solidifica, se completa cuando viene la noche de bodas, ¿verdad? En esa noche especial con tu esposo, con tu esposa, donde se van a conectar, donde se van a unir para siempre, ¿verdad? Y donde hay una alianza de plenitud. Entonces, justamente es donde hay esa conexión completa, ¿verdad? Entonces, ahora sí meditemos un poquito en lo que ella busca, el afecto para ella. Entonces, ya vimos la conexión, ¿verdad? Que debe de haber la conexión, ¿verdad? Con Dios, de importancia que es esa comunión, esa unidad. Y ahora, ¿qué es lo que busca ella en primer lugar? Por la naturaleza de la dama, de la mujer, el afecto es muy importante. El afecto es muy, muy, muy importante. El afecto es el cemento de una relación. Para la mayoría de las mujeres, el afecto significa seguridad, protección, apoyo y aprobación. Eso es, ¿verdad? Un abrazo, una palabra de aliento, un estímulo, ¿verdad? Siempre es importante. Por eso las flores, el abrazo es tan importante. Cuando un esposo muestra afecto a su esposa, le manda los siguientes mensajes. Te cuido y te protejo. Estoy preocupado por los problemas que enfrentas. Creo que has hecho un buen trabajo. Todo eso es afecto que ella lo resiente, lo siente más bien y lo lleva a su corazón y la hace crecer, ¿verdad? Entonces, algunos hábitos de repente, antes algunos tips, ¿verdad? Para poder ayudar a mejorar esto, a recordarlo si tú ya lo estás haciendo, qué bueno, ¿verdad? Pero si no lo estamos haciendo, también recuperémoslo, ¿verdad? O sea, ya lo hicimos, si nunca lo hemos hecho, hagámoslo. Y si no, y si ya lo hicimos y lo estamos dejando, pues hay que recuperarlo, ¿verdad? Abraza y besa a tu esposa cada mañana, cuando esté aún en la cama. Dile que le amas cuando estén en el desayuno. Bésala antes de salir a trabajar. Haz una llamada durante el día. Qué increíble, ¿no? Acá estamos, mi amor, ¿cómo estás? Flores de vez en cuando como una sorpresa. Cuando salgas del trabajo, llámala para saber que ya puede esperarte. Oye, voy para allá, corazón, y tenme unos tamalitos, ¿no? Bueno, a lo mejor no hagas que cocine, pero sí, quién sabe, pero yo llevo la cena, ¿no? Cuando llegues al trabajo, abrázala y bésala y conversa cómo te fue durante el día. Qué tan importante es la conversación, vamos a hablar de eso en otro capítulo más adelante. Ayuda con lavar los platos, acomidámonos a hacer algo después de la cena y abrázale y bésala antes de que se vayan a dormir, escuchar a la esposa, y eso de abrázale y bésala antes de que se vayan a dormir, no que solamente sea por nuestra necesidad, sí, ya, voy, quiero sexo, y órale, ¿no? Para que no, o sea, si no, ellas se sienten incluso hasta usadas, ¿no? Abracémosla, amémosla, aunque no tengamos una noche de pasión, entonces de todos modos, mostrémonos nuestro afecto siempre, ¿no? Démosle un beso. Escuchar a la esposa, cómo podemos ser más afectuosos con ella. Oye, mi amor, ¿cómo puedo ser más afectuoso? Esto ya medita comunicación. A veces llevan mucho tiempo sin comunicarse profundamente, ya lo ven esto como, ay, qué ridículo, ¿no? No, estoy bien y ya, ¿no? El orgullo y muchas cosas así. Pero recuerda, el sexo comienza con afecto, siempre, ¿ok? Entonces, la plenitud sexual para él también es otra cosa que él necesita. En Génesis 1:28 dice, luego Dios lo bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Así que increíble, porque bueno, entendemos completamente que ahorita pues no es para crear hijos, ¿no? Ya ahora hay la sociedad con uno o dos hijos, ya son muchos y si es que los quieren tener. ¿Verdad? Obviamente estaba en otra situación histórica, la tierra estaba vacía y bueno, pues había que llenarla, había que poblarla, ahora ya está incluso tal vez hasta sobrepoblada, pero lo que aquí está hablando es que Dios les dice, saben que sean plenos. No dijo yo te creé para ser hijos, para tener hijos, no, yo te hice para ser pleno, para que tú seas pleno.
pero si tú sigues mi dirección, vas a ser muy, muy pleno, ¿verdad? Entonces, hagan el amor, ¿no? Exprésense su amor y unidad espiritual físicamente y dejen crear más amor, vida nueva a través de su amor, ¿no? Eso dice un autor. Es cierto. O sea, hacer el amor es expresar nuestro amor, nuestra unidad espiritual, física y emocional y dejar crear más amor. Si viene una vida, es esa, el producto de ese amor. Nuestros hijos son un producto de ese amor. Yo pienso en mis hijas, es justamente el producto del amor que mi esposa y yo tenemos en Cristo, o sea, en unión con Él, y Él nos ha guiado. Yo no sé qué sería si mi relación con Dios, mi matrimonio, yo estoy seguro sería un fracaso por mi manera de ser. Como vemos, no solo es satisfacer nuestro apetito físico como hombres, encontrar la verdadera plenitud sexual es alcanzar la satisfacción física, pero también emocional, espiritual tuya y la de tu esposa. ¿Ok? Ok, entonces esas son las conexiones. En 1 de Juan 4:12 dice, nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Esto es lo que mucho hemos hablado. En realidad, todo el mundo, Dios es amor. Sí, sí, Dios es amor, pero poco comprendemos qué significa el amor para Dios. Entonces, dice, si amamos los unos a los otros, Dios vive en nosotros y somos, llega a la máxima expresión de nosotros. Esto se refiere a una unión, una comunidad fraternal, obviamente, no solamente pareja. Nosotros lo estamos específicamente hablando para la pareja. Pero aquí lo que está hablando es una conexión humana general, que hay una fraternidad, ¿verdad? Entonces, pero aplicándolo a la pareja, obviamente, cuando hay un amor profundo es porque estamos amando como Dios quiere a la pareja, no como yo pienso, no como ella piensa, sino como Dios quiere, porque nosotros amamos de una manera imperfecta. Dios es el único que nos enseña a amar en toda su expresión, ¿verdad? Entonces, y por eso aquí dice, su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Es decir, yo todos los días aprendo a amar a mi esposa, aprendo, aprendo todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios se hace pleno a través de nuestras palabras, nuestra atención, nuestro servicio, nuestros abrazos y besos, y más aún en nuestro matrimonio cristiano, la unidad en el acto sexual, ¿verdad? Todo lo que sale de eso completo se vuelve incompleto cuando solamente el afecto físico, de repente cuando el hombre, sobre todo como género, como hombre, nos desviamos, también obviamente la mujer, pero deja de ser, deja de haber conexión emocional o deja de haber una conexión espiritual y solamente es física, entonces se empieza a volver lujuria, egoísmo, desobediencia y engaño. Es incompleto, ¿verdad? Entonces la esposa típica, esta es una frase que me gustaría dejar ahí, ¿verdad? La esposa típica no entiende las necesidades profundas de sexo de su esposo, más de lo que el esposo típico no entiende la necesidad profunda de afecto que tiene su esposa. Es decir, no, tú ya no me amas porque ya no quieres tener relaciones conmigo. No, no, espérate. O sea, tanto ella no puede comprender eso, tanto como yo no entiendo que yo debo construir esa relación, esa conexión o esa, hasta alcanzar ese nivel de una relación sexual con mi esposa, pero tengo que construirla desde el afecto que yo le debo. Entonces, por eso dice la esposa típica, no entiende las necesidades profundas de sexo de su esposo, más de lo que el esposo típico no entiende la necesidad profunda de afecto que tiene la esposa. Si yo entiendo lo que ella necesita de afecto, y ella entiende la necesidad sexual que yo necesito, que obviamente también ellas la tienen, estamos conectados y se vuelve algo especial, ¿verdad? Ok, el esposo no puede tener la plenitud sexual si su esposa no es plena también. Entonces, para ser plenos deben entender su propia sexualidad personal, conocer sus cuerpos y sus límites. Vamos a la tarea, luego ya terminamos. Esta parte es interesante. Yo les sugiero que hagamos estas tareas, que no dejemos de hacerlas, porque es un crecimiento desde el conocimiento de la tarea pasada, del conocimiento que cada uno tenía del pasado y las soluciones que pudieron haber cuando hay una deformación en el conocimiento sexual desde niño hasta esto, ¿verdad? Hasta ya en matrimonio. ¿En qué maneras has tenido dificultad de hablar abiertamente de sexo con tu pareja? Piensa. Podrías otra vez pueden contestar esto aparte y luego si así lo quieren, si se puede, qué mejor sería que pudieran compartirse sus respuestas. ¿Cómo Dios querrá que vivan como matrimonio su relación sexual? Tres, ¿hay alguna cosa que nunca le hayas dicho a tu cónyuge acerca de tu sexualidad? ¿Se está afectando la relación por este silencio? Fíjate, eso es bien importante. Escucha a tu esposa en qué manera le ha faltado el respeto en su, perdón, escucha a tu esposa en qué manera le ha faltado afecto en su relación. Hagan una lista de hábitos para mejorar el afecto hacia ella y su plenitud en su relación.
incluyendo lo sexual. ¿Ok? Pues esta fue la clase, muchachos. Esta fue la clase, agradeciendo mucho, ¿verdad? Los que se han podido conectar. Y muchas gracias. Vamos a tener la siguiente clase también grabada y todo esto va a estar ahí en el YouTube y en el Face a tu disposición a la hora que lo necesiten. Muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego.